Listo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, para todas las personas que de pronto no me conocen, miembro activo de Esta Tu Familia, tu iglesia cristiana natal, un regalo de Dios a las naciones. También conocido en las redes sociales como Juancho Aconsejando Ando en YouTube. Recuerda que todos los videos los estamos subiendo a las plataformas a fin de que tú puedas conocer y seguir este estudio. Estamos en la serie que se llama Más allá de la muerte. Estamos en el capítulo número 5, que se llama La Gran Tribulación, y dentro del capítulo 5 hoy vamos a ver la parte número 11 de todo lo que se atraviesa en la Gran Tribulación, o lo que tiene que ver con las profundidades en el Apocalipsis, que significa correr la cortina, ver más allá, la revelación que Dios le dio al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos con más de 90 años. Hoy continuamos con el tema que se llama la gran ramera del Apocalipsis. Sé que tú muchas veces has escuchado hablar de la gran ramera, pero muchas veces no sabemos identificar a qué se refiere. ¿Será acaso una mujer? ¿Será acaso un sistema? ¿Será acaso una ciudad? ¿Cuándo ocurrirá esto? Y realmente, ¿qué debemos aprender nosotros de los tiempos proféticos del Apocalipsis en el tema de la gran ramera? Hay muchas sorpresas bien importantes, las cuales he analizado y que tenemos que tener en cuenta con este tema, que es la parte número 11 de nuestro estudio de la gran tribulación, como repito. Así que trae tu Biblia, si tú gustas, tu cuaderno, y vamos a aprender. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo, quien es quien ilumina lo que está escrito en la palabra. La gran ramera del Apocalipsis. Tema a veces controversial, a veces no tanto. A veces se da por sentado el tema, a veces se pasa por alto y resulta que tiene mucha connotación. Para esto, lo primero que tenemos que averiguar es qué es ramera y qué significa ramera y por qué la gran ramera. ¿Sí? Si hablamos, en este caso, por ejemplo, si hablásemos de una mujer, por ejemplo, alcohólica, por un ejemplo, sería la gran alcohólica, es decir, la que más toma trago, por un ejemplo. Pero como aquí no estamos hablando de ninguna mujer alcohólica, sino que la palabra habla de la ramera, pues vamos a identificar, así como sabemos que una mujer alcohólica pues es que toma trago o licor, vamos a ver qué es ramera, qué significa ramera. Entonces, quiero leerles un texto que encontré en la antigüedad de una manera pues que me pareció importante saberlo, de cómo se llegó al término de llamar a las mujeres rameras, y ya incluso después a los hombres, pero principalmente este término se adoptó para ciertas mujeres de un comportamiento inapropiado. Ramera dice lo siguiente: en fines de la Edad Media, en España, principalmente en España, se colgaba un ramo en las viviendas donde habían tabernas. Entonces, donde había una taberna, como eran viviendas, digamos, por ejemplo, como en tu casa, y no tenían muchas veces letreros o avisos, sencillamente cuando se colocaba un ramo, entonces se identificaba que ahí, pues, había una taberna. Entonces la persona sabía que donde había el ramo no era una vivienda normal, sino una taberna. Resulta que las prostitutas adoptaron también la costumbre de colgar un ramo en sus casas, pero para ocultar, como las tabernas colocan de pronto unas luces rojas actualmente o algo así, para ocultar de que ahí realmente es un lugar donde se fornica, donde se prostituyen las mujeres. Entonces, para ocultar esos negocios, también las mujeres empezaron a colgar unos ramos con unas flores de colores especiales, para que los hombres que pasaran por ahí supieran, bueno, ahí ya sabemos que hay prostitutas, y muchas veces también querían confundir a la gente para que pensaran que no eran lugares de prostitución, sino de ramas. Cuando las mujeres normales se dieron cuenta de esto, ¿cierto? Dijeron, aquí esto no es así, esto no son tabernas,
aquí lo que hay es prostitutas. Las comadres empezaron a hablar unas a otras y dijeron, aquí, este cuentico de que tabernas, no, aquí es lugar de prostitución. Entonces ya para empezar a no llamarlas prostitutas, porque les parecía incluso que el término era fuerte, entonces empezaron a llamarlas rameras por la rama que colgaban en sus puertas. Porque inicialmente uno pensaba que mujer ramera se le decía porque iba de rama en rama. No, el significado era más que todo por el ramo que se colocaba en las puertas. Entonces, una mujer ramera sencillamente, digamos que de ahí viene la historia de por qué se llamaban rameras, y una ramera que es igual que prostituta, pues significa una mujer que tiene relaciones sexuales a cambio de una remuneración que normalmente es económica. Eso es una ramera. Ahora, entonces, ¿por qué hay llamado en el Apocalipsis una mujer ramera? Vamos a ver, vamos a leer, vamos a iniciar con este estudio yendo al libro del Apocalipsis. Y vamos a leer dos cosas. Aquí hay una simbología. Lo primero que les voy a decir es que la mujer que se ve no es una mujer literal, es una alegoría a lo que hacían las mujeres al vender su cuerpo, una alegoría a las mujeres al vender su cuerpo, con lo que sucede en la relación entre el ser humano y Dios. Entonces vamos a estar en dos textos principales. Lo que es Apocalipsis 17 y 18. Primero vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 18 y luego el 18 del 1 al 24. Condenación de la gran ramera, Apocalipsis 17 del 1 en adelante, ¿no? Condenación de la gran ramera. Entonces estaba pues Juan viendo todas las visiones que hemos visto este tiempo, lo que hemos visto en estos estudios, de las personas pues que están conectadas en este momento, las que van a ver el video después, o de pronto personas que estén escuchando este audio y estén atravesando la gran tribulación, para que sepan el daño que hace este sistema de la gran ramera que vamos a ver a continuación, que ya les adelanté, que es una ciudad y un sistema. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, que la gran ramera va a recibir una sentencia porque ha tenido sus obras no solamente en el Apocalipsis, sino a través de los tiempos de diversas maneras. Esta ramera o esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Comenzamos por ahí. Está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra, es decir, los grandes gobernantes y de las naciones de la tierra. O sea, todos los gobernantes han fornicado con la gran ramera. Ya vamos a ver qué es la gran ramera. Los moradores de la tierra también se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, no solamente los altos mandos y los gobernantes, sino las personas de la tierra han tenido que ver con esta gran ramera. 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. Es lo que vio, una mujer, pero no es que sea una mujer literal. Vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, es decir, de cosas que van en contra de la verdad de Cristo y que adulteran la verdad de Dios. Esas blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de la siguiente manera. Vamos a empezar a analizar. Estaba vestida de púrpura, escarlata. Estaba adornada de oro y de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones. Abominación, toda la porquería que va en contra de Dios, porque es adulterar las ordenanzas y estatutos de Dios, y eso se le llama abominación. Y de inmundicia y de fornicación. Recuerda que fornicación es, en el lenguaje
actual tener relaciones sexuales sin un compromiso, Y adulterar es, teniendo la autorización yo de tener relaciones sexuales con mi esposa, cambiarla por algo o alguien que no es mi esposa para yo tener relaciones sexuales con ella. Entonces, en este caso, generaba fornicación esta gran ramera, es decir, sin ninguna clase de compromiso la persona se deleitaba en lo que Dios prohíbe. Ahora vamos a algo clave que nos va a llevar al texto que vamos a leer después. Ok, incluso vamos a pasar ahorita. Y vi en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiero parar ahí, en el 5, un momento. Estamos viendo entonces la descripción apocalíptica, simbólica, de que el apóstol Juan estaba viendo como una mujer con ciertas características. Lo que Dios quiere mostrar, y ahorita más adelante nos va a revelar quién es esa mujer ramera, es que hay una ciudad, en este caso Babilonia, que en la antigüedad era donde pues se llevó cautivo a Israel y se vieron la cantidad de perversiones, fornicaciones, etcétera, en este lugar. Babilonia, pues que actualmente está ubicado allí Irak, antiguamente ahí era la zona de Babilonia, pero ¿qué hay que tener en cuenta? Que aquí dice ahora la Babilonia la Grande, es decir, que es una ciudad como la Babilonia, pero grande como en mayor escala y peor magnitud su pecado y lo que expande hacia las naciones de la tierra. Entonces, esa mujer no es una mujer, porque aquí está diciendo claramente que en el misterio tiene un nombre escrito en su frente que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Entonces, no es una mujer, sino es una nación. Ahora, paremos un momento ahí en el 5. Vamos a ver quién es Babilonia. Eso lo encontramos al ladito, en el 18. ¿Cómo es la caída de Babilonia? Es decir, como que en el 18 ya le da el nombre directo a esa gran ramera y habla de esa ciudad, Babilonia, que Dios le llama la gran ramera, de esa nación, que ya existe, pero que va a tener su furor con el anticristo en la tribulación. Su furor, su hervor. Pasemos un momentico ya al Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. Y encontramos la caída de Babilonia. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. O sea, esa gran ramera ha caído. Ya vamos a ver quién es la gran ramera y la gran Babilonia, que es lo mismo. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmundicia y aborrecible. O sea, calcula que esta ciudad alberga toda esta perversión, demonios, espíritus inmundos, albergue de cosas inmundas, de ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, todos los países han bebido el vino de su furor y de su fornicación. O sea, todos han tenido que ver con esta ciudad. Todos han tenido que ver con esta gran ramera, con esta gran Babilonia. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, o sea, todos la han contemplado, le han hecho pleitesía a esta gran Babilonia, ciudad y gran ramera. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Y nos habla a nosotros: salgamos de esa gran ramera, que ya vamos a ver quién es y qué significa. Sino que queremos ver el contexto primero. Salgan de ella.
salgan de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, imagínate. Y Dios se ha acordado de sus maldades, que han venido haciendo por muchos años. Y en el Apocalipsis, la gran tribulación será su furor. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, prepararle también a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: ay, yo estoy sentada como la reina, y no soy viuda, y no veré llanto, porque cree que está triunfando. Pero mira, por lo cual, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Y cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ya ninguno compra más sus mercaderías. O sea, ya ninguno tiene negocios con esa gran ramera, con esa gran Babilonia. Mercadería: oro, de plata y piedras preciosas, de perlas y de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre y de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor, de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas, te han faltado y nunca más las hallarás. Esa gran ramera, esa ciudad gran Babilonia, ese sistema que ha vivido con tanta ostentosidad, que wow, se viste de púrpura, con oro, cáliz, que mercadea, que negocia, que ya vamos a ver quién es, no te afanes, va a recibir su escasez, su merecido castigo, y ya no será nunca más la que siempre creyó ser. Ahora, los mercaderes de estas cosas que han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, y llorando y lamentando y diciendo: ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos de ella, se apartaron de ella. Antes querían hacer negocios con ella, ahora lejitos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Pregunta: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles, profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, y como una gran piedra de molino la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos y flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de la lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos
y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Entonces, estábamos en el 5 del capítulo 17, donde decía, y su nombre escrito en la frente del misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vamos a continuar la lectura de Apocalipsis 17 y les voy a decir de una vez quién es la gran ramera. La gran ramera es el sistema religioso que ha existido por todos los tiempos a través de diversas maneras, pero que se asienta su liderazgo sobre una ciudad que será llamada en el Apocalipsis, o desde ya llamada en el Apocalipsis, la Gran Babilonia. Porque ya vamos a ver qué significa Babilonia. ¿Cuál podría ser esa ciudad? ¿Cuál podría ser ese sistema religioso que desde ya se ha visto que es el único sistema que hace mercadería y negocios, que Dios nos ha dicho que nos tengamos al margen? Ya lo vamos a ver. Pero teniendo en cuenta que tú y yo tenemos que tener claro que la gran ramera y la Babilonia es el sistema religioso, vamos a continuar con la lectura de Apocalipsis 17 y vamos a ir al versículo 6. Dice lo siguiente: vi a la mujer, o sea, esta mujer ramera, este sistema religioso, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Porque normalmente el sistema religioso ha matado a todos los santos. El sistema religioso incluso mató a Cristo. Crucificó a Cristo. Claro, nosotros por nuestro pecado, Él vino a morir por nosotros. Pero hablando de la estructura física, se juntaron dos poderes, el poder político y el religioso. Y el poder religioso llevó a la muerte al santo de los santos, a nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo a todos los mártires y a todos los santos que ha perseguido. Nada más recordemos lo que hizo la religión en la mal llamada Santa Inquisición. Y mataba en el nombre de Dios, a todo lo que no estuviera de acuerdo con la religión que profesaban. Pero bueno, vamos a continuar. El 6. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Ves? ¿Quién se podría embriagar con la sangre de los mártires y de los santos de Jesús si no es el sistema religioso que ha existido? Y cuando la vi quedé asombrado y con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, porque recuerda que ella estaba encima de una bestia y de 7 montes, la cual tiene las 7 cabezas y también los 10 cuernos. 8. Viene la revelación a nosotros, en este caso al apóstol Juan, de parte de nuestro Señor Jesucristo de Dios, de esa mujer que le había enunciado en la primera parte de nuestra lectura, y de esta ciudad, la Gran Babilonia, que es la misma mujer gran ramera, que es como esa fusión. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y tú dirás: ahora sí que me perdí, ahora sí que me enredé, pero no nos vamos a perder y no nos vamos a enredar. La idea es que estos devocionales sean lo más sencillo de entender posible. Aquí sencillamente lo que está diciendo es: hay una bestia. Es importante que veamos todos los capítulos atrás de esta serie para poder también entender la secuencia en la que estamos en la que estamos estudiando y la que estamos hablando. La bestia, ¿cuál era? ¿Te acuerdas cuando vimos las tres partes del anticristo? Que el anticristo estaba fabricando una bestia para que fuera adorada. Pues esa bestia es el poder político gobernado de la mano del anticristo. Entonces, este poder religioso está sentado sobre el poder político, junto con él, como un matrimonio tóxico. Entonces, por eso dice que la bestia que has visto
no es, pero está por subir del abismo. ¿Por qué? Porque acuérdate que el Apocalipsis son cosas que ya sucedieron en la eternidad, que en el momento no han sucedido, pero que van a suceder, que es lo que siempre nos explota la cabeza, pero no es sencillo. En la eternidad del tiempo de Dios, pues ya todo ocurrió porque Él vive en un tiempo diferente al de nosotros que se llama Kairos. Como nuestro tiempo es Cronos, pues todo va cronológicamente, entonces por eso todavía no ha pasado. Pero va a ocurrir porque es una profecía apocalíptica donde va a verse hecha una realidad que el anticristo va a hacer que, y el falso profeta, sobre todo el falso profeta, se arrodillen delante de una bestia hecha como una imagen que habla y que tiene poderes demoníacos. Eso ya lo vimos en las 3 partes del anticristo. Ahí tú puedes ir a verlo. Si tú lo ves en sección, vas a entender claramente lo que estamos hablando hoy. Entonces, esa es la bestia. Entonces, por eso dice acá, que no es, pero va a hacerlo y está por subir, porque es esa bestia. E ir a la perdición de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo aquel que no adore a esa bestia y no tenga la marca de la bestia, va a ser decapitado. Entonces es la perdición de los moradores de la tierra y también la perdición para todo aquel que se deje marcar con el nombre de esa bestia y con la marca de la bestia, que eso lo vimos en el capítulo del 666. Ahora, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Recuerda, el libro de la vida es un libro, nos hemos confundido siempre porque decimos que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. No, todos los nombres de las personas que han venido a la tierra están escritos en un libro que se custodia en el reino, que es el libro de la vida. Están escritos los nombres de todas las personas, pero son borrados los que no han aceptado a Cristo. Por eso dice, ten cuidado que tu nombre se halle inscrito en el libro de la vida y no sea borrado, porque es que ya estaba escrito. Pero la persona que no recibe a Cristo se borra del libro de la vida. Entonces aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era, es y no será. Mejor dicho, está diciendo a las personas que no quisieron recibir la salvación, se van a asombrar. Ahora, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales la mujer se sienta. Es decir, que vamos a identificar cuál es esta ciudad de una manera muy fácil. ¿Cuál es la ciudad? Vamos a investigar en Google. Si tú quieres en Google, ¿cuál ciudad es la única que se le ha llamado a través de la historia que está asentada sobre 7 montes? ¿Cuál será? Ya lo vamos a ver. Yo te voy a explicar ahorita. Terminemos de leer. Ahora, y son 7 reyes y 5 de ellos han caído y uno es y otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Recuerda que el último de los reyes que dura un breve tiempo y que va a gobernar sobre toda la tierra es el anticristo. La bestia que era y no es, o sea, a la que todos se le van a inclinar en la gran tribulación, donde el falso profeta va a hacer que la adoren, o si no, es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Por qué? Recuerda que el falso profeta, la bestia y el anticristo van a tener su juicio y también serán juzgados como esta gran ramera. Y los 10 cuernos que has visto, pues son 10 reyes. Acuérdate que también cuando vimos el tema del anticristo, vimos cómo se une el anticristo con 10 gobiernos, 5 del este y 5 del oeste del Medio Oriente. Están muchos, España, Alemania, hay muchos, son 10 naciones en total, donde se unen para formar el G10 y a empezar el gobierno del anticristo. Entonces, se está refiriendo al tema que vimos en las 3 partes del anticristo. Entonces, aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿A qué se refiere una hora? Pues al tiempo tan cortico que tienen de gobierno, que son los 3 años y medio de la mega Philipsis, es decir, la gran tribulación. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Es decir, esa bestia va a tener toda la autoridad de estos 2 sistemas.
pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí cuando venga Cristo por segunda vez, no el rapto, la segunda venida de Cristo, que es cuando ya están en el Armagedón, ya finalizando el gobierno del anticristo, pelearán, la bestia se le dará poder, el poder religioso se extinguirá, que es el fin de la gran ramera, es decir, que el poder político traiciona al poder religioso, es decir, traiciona a su esposa tóxica, y mejor dicho, todo ese poder lo recibe la gran bestia para pelear contra el Cordero, es decir, en la segunda venida de Cristo, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles, es decir, los 144,000, que ya lo vimos en el capítulo anterior, que están con Cristo aquí predicando, gobernando, y nosotros que la iglesia que venimos con él. Todos somos sus llamados elegidos y fieles. Ahora el 15. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, pues esas aguas aquí dice quiénes son, pues son los pueblos y las muchedumbres y las naciones y las lenguas, es decir, todas esas ciudades que se juntaron con ella para gobernar, es decir, la mezcla del poder político con el religioso. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, pues estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Sencillo. Los 10 cuernos son las 10 naciones que están gobernando con el anticristo. Pues estos ya no van a amar a la mujer ramera, es decir, al poder religioso. La traicionan al falso profeta, o sea, traicionan al falso profeta, a la mujer ramera, es decir, al poder religioso. ¿Y sabes qué va a hacer el poder político? El mismo poder político, es decir, el anticristo con las naciones que está gobernando en ese momento, van a dejar al sistema religioso desolado, desnudo, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ellos mismos destruirán al poder religioso que tanto les sirvió, porque mal paga el diablo al que bien le sirve. ¿Ves? Es así, para ponerlo en palabras coloquiales y fácil. Esta gran ramera, Babilonia, la gran ramera, que es el poder religioso, que tanto le está y le está sirviendo actualmente y le va a servir en los 3 años y medio de la tribulación, de los 7 años de la tribulación, pero en los 3 años y medio que tanto le sirvió, pues va a decir un día al anticristo: ya no te necesito, poder religioso, yo voy a gobernar solito, lo siento mucho, te voy a destruir, te voy a quemar, y destruye toda la ciudad de la Gran Babilonia, que vamos a tratar de identificar dónde estará ubicada esa ciudad, pues por los 7 montes, ya vamos a mirarlo, y nada que hacer. Traiciona el poder político del anticristo al religioso y lo destruye y lo quemará con fuego. Por eso te acuerdas que estábamos leyendo que decía, ay, esta ciudad y en una hora la destruyeron, y te acuerdas que leíamos en la Gran Babilonia, ay, no, que hacíamos mercadería con ella. Pues el juicio mismo que vino por Dios lo ejecuta el poder político, destruyendo a esa Gran Babilonia que es el sistema religioso. Ahora dice, la quemarán con fuego. 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, si es que Dios puso en el corazón del poder político ponerse de acuerdo y dar por terminado ese reino del poder religioso. Entonces, lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, que la gran ramera, la gran Babilonia, el poder religioso, por el mismo Dios fue entregado en manos del poder político gobernado por el anticristo y esas 10 naciones para destruir a la religión, al poder religioso. Y la mujer, es decir, ese poder religioso que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, es decir, la gran Babilonia. No la Babilonia antigua, la gran Babilonia moderna, que es todo este poder religioso. Bien,
Entonces, la gran ramera, ya vamos a ir con calma, no es una mujer, es una ciudad que se llama la Gran Babilonia y un sistema religioso. Actualmente, la Babilonia antigua que conocíamos, ¿qué representa? En la antigüedad quedaba en Irak, pero no tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Sencillamente que Dios hace una alegoría con la Babilonia antigua a lo que será la Gran Babilonia de la tribulación y que actualmente rige con vara. ¿Y cuál es? Que actualmente está en Irak, pero pues antes era ahí la Babilonia. Ahora la Gran Babilonia es más poderosa y está en otro sitio, en otro lugar. Pero vamos a ver qué representa Babilonia. Babilonia representa lo mundano, ya que fue el lugar aquel donde se llevaron cautivos a los hijos de Israel, como te dije al principio, y el Señor emplea el nombre de Babilonia en las Escrituras para representar el pecado, para representar al diablo y su esencia, y para representar sobre la tierra todo el cautiverio espiritual de la religión. Eso es Babilonia. Eso significa Babilonia, Babilón. Entonces, esta mujer, para tu sorpresa quizás, se describe sobre 7 montes. O sea, esta gran ramera, esta gran Babilonia se describe que estaba asentada sobre ¿cuántos? Sobre 7 montes. Y la única ciudad actualmente que siempre, tú puedes buscar si quieres por Google, si no me crees, que está allí sentada sobre 7 montes es Roma. Es la única que está sentada sobre 7 montes, pero que en el Apocalipsis va a jugar un papel final importante. No estoy hablando en este momento de tu religión católica, ni nada de eso. Te estoy explicando que la única ciudad sentada en este momento sobre 7 montes es Roma. Pero es que aquí hay algo más impactante para empezar a escarbar, ¿cierto? Aparte de eso, recuerda que esos 7 montes también son 7 reyes que la envuelven muy cerca a esta ciudad, que es la ciudad de Roma. En el Antiguo Testamento incluso llamaban ramera a Jerusalén, el mismo Dios en la Biblia, está en Ezequiel, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para que nos demos cuenta cómo sencillamente Dios quiere llamar ramera, es decir, infiel, al pueblo que se dice ser de Dios y se aparta, al pueblo que se dice que es de Dios y se vende, por política se vende. Entonces, para que tengamos en cuenta ese significado. Ahora, la historia nos enseña algo impactante. En Roma se encuentra una ciudad o estado, y también lo puedes buscar en Google si de pronto no me crees o en los libros de historia. En Roma se encuentra una ciudad o estado aparte, que tiene un gobierno aparte y es el Vaticano. Y el Vaticano es una comunidad social. Y si tú buscas Vaticano te va a decir que es una comunidad social y una organización política común con órganos de gobierno propios y es un estado independiente y soberano. Y si tú ves la historia del Vaticano, está repleto de antecedentes, ¿cierto? De alianzas con gobiernos impíos. Ese es el problema, que el Vaticano está relacionado con gobiernos que han hecho cosas impías. Imagínate, incluso si tú buscas con los gobernantes del Vaticano y hablando del papado, solo quiero que busques por un momento en la historia cuántos papas se unieron al poder político y permitieron atrocidades como incluso las que hizo Hitler con los más de 6 millones de judíos y guardando silencio, cuando se deberían manifestar en contra de los que están matando y asesinando al pueblo y a los santos de Dios. Ahora, ¿qué es importante también tener en cuenta?
¿por qué Dios le llama a la Babilonia, Gran Babilonia, y a la mujer la ramera o la gran ramera? Porque una ciudad que es llamada ramera y fornicaria es porque nunca fue el plan de Dios que su pueblo, el cristianismo, se mezcle con política. Nunca. Siempre en la Biblia Dios trata de separar estas cosas. Y cuando se mezcla la política, entonces lamentablemente Dios le llama ramera. Y si tú investigas testigos de Jehová, mormonismos, muchas de algunas, incluso religiones y sectas y budismos, la que más ha tenido influencia con la política es el Vaticano. Tanto así que el Vaticano tiene un lugar en las Naciones Unidas. Pero el problema grave, porque es que como aquí estamos tratando de identificar es esa ciudad, su ubicación, incluso geográfica, pues vamos a encontrar entonces de esta manera que pues está hablando de Roma, del sistema que incluso pues se viste con sus ropas púrpuras, con su cáliz, etc. Pero el problema para nosotros como cristianos y en la actualidad es que el cristianismo se ha visto envuelto también con la política. Entonces ahora el cristianismo ha querido introducirse en la política y Dios le llama ramera a todo lo que se quiera juntar con el sistema mundano, con el sistema secular y gubernamental. Y con todo lo que se quiera mezclar con el sistema religioso también inventado por el hombre. Entonces, ojo con la relación entre Dios y la política con el cristianismo, porque eso se llama mercadería. Y después se ven ventas y negocios con el mismo evangelio, ¿cierto? Y se empieza a negociar con el evangelio. Entonces ya no estamos hablando de una religión, o que es una religión X la que es la gran ramera, o que no. Ya empezamos a ver que en el final de los tiempos, y con el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones en una sola, y eso lo vamos a ver después en otro capítulo, ya se está volviendo un sistema completo religioso que se está yendo en contra de Dios, unido con el sistema político. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el poder religioso, porque el poder religioso es lo que más daño le ha hecho a las vidas y a las personas. ¿Y tú sabes cuándo inicia el poder religioso? Vamos a ir a Génesis. Capítulo 3, versículo 21. Dice así: y Jehová Dios... 3.21, sí, 3.21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y les dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargaré su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase en la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? A su gusto y a su antojo se taparon con unas hojas de higuera.
Y Dios les dijo, ¿y ustedes quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó eso? Inmediatamente sintieron el desprendimiento por el pecado, empezaron a buscar su propia manera de acercarse a Dios y de cubrir su pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues el hombre empieza en Génesis 3 a tratar de tapar su pecado por sus propios medios con unas hojitas de higuera. Y después viene Dios y dice, no, hace el primer sacrificio y es matar a algunos animales y les dio unas pieles, como dice acá, para que se taparan con pieles de animales. Ese es el primer sacrificio que se le hace a Dios a causa del pecado de ellos, porque ellos al tratar de tapar su pecado por sus propios medios con unas hojitas de higuera, pues Dios dice, no es lo que ustedes quieran tratar de hacer para volverse a unir conmigo, es lo que yo les digo que se debe hacer. Y les dice, hace un sacrificio y con piel de animales los tapa. Por eso dice aquí claramente en el 21 que les hizo túnicas de pieles y los vistió. Jehová mismo los vistió. Entonces esa es la manera de Dios. Pero comienza la religión, que significa volver, del prefijo volver, y ligión, ligar, volver a ligar. El intento del hombre por volver a ligar con Dios. Entonces comienzan con las hojitas. Luego, ¿quién viene? Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Vengan mis chiquitines, dice el Señor, a sus órdenes mi capitán, vayan y me traen su mejor ofrenda. Cuando Dios les había enseñado ya que la ofrenda era con los sacrificios de los animales y habiendo derramamiento de sangre. Entonces va Abel, muy juicioso, y le trae las mejores ofrendas, mejores no porque fueran mejores, sino porque estaba haciendo Abel lo que Dios le dijo que hiciera, un sacrificio. Pero no, Caín se le ocurrió que tenía que traer era verduras porque era agricultor, sus matas. No. Están muy lindas, si quieres muy hermosas, muy bellas, muy buenas frutas, hortalizas. Pero es que yo te dije que el sacrificio que yo quiero era sacrificio de sangre, con animales. Y tú me traes lo que a tu antojo crees que a mí me va a gustar, tratando por tus propios medios de agradarme. ¿Por qué Abel sí me agradó? Porque Abel efectivamente hizo lo que yo dije que hicieran y recibí instrucciones. Pero tú, en tu intento por ligar conmigo, estás haciendo otra vez cosas que no son. El intento del hombre por volver a tener una relación con Dios. Entonces, en la separación que hubo desde el huerto, el ser humano siempre teniendo la eternidad, tenemos la eternidad aquí dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Hemos querido buscar la manera con cualquier cosa de relacionarnos con el Dios Supremo, aunque no lo veas. ¿Sí? Eso es religión. Y eso es lo que Dios condena. Dios aborrece los religiosos, aborrece las religiones, no quiere que haya religión. Él quiere una relación directa como la que tuvo con Abel, que obedeció. Entonces, como no saben quién es Dios, pues el ser humano empieza a tratar de buscar a ver cómo me salvo. Entonces me voy a salvar a través de adorar el sol. O si no, voy a coger y voy a hacer una estatua de oro, hago un becerro y lo adoro. O cojo una estatua de yeso, forjo ahí una persona de un ser humano y me arrodillo ante lo que yo con mis propias manos hice, y eso se llama idolatría. O cojo y hago una cruz porque dicen que murió en una cruz y cuelgo allí un cuerpo de un señor que no se sabe quién es y digo que ese es Cristo crucificado. O si no, digo que fue una mujer, o si no, un animal, o donde quiera que esté. La creencia del ser humano, desde incluso las tribus indígenas, buscan la manera de adorar, sea en una pirámide, sea donde sea, con sus propias manos, tratando de buscar otra vez el favor de Dios que se perdió a causa del pecado de Adán y Eva. Eso es religión, y eso es lo que más le ha hecho daño a la humanidad, porque nos ha alejado de la verdad de un Dios vivo, real, que existe, que no se manifiesta a través del intento mío por tener una relación con Él, sino se manifiesta a través de la sangre de su único Hijo Jesucristo, que Él envió como único Salvador propicio
en sacrificio para morir por toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. El cristianismo es Dios salvándonos a nosotros, no nosotros intentando salvarnos. Esa es la diferencia con la religión, con el sistema religioso, con la gran ramera y con la Babilonia. Hay cantidad de religiones, muchas religiones, y quisiera poner en contexto, y déjame leerte las religiones que encontré. Está el Bajal, el budismo, el confucianismo, el Hare Krishna, el Islam talibán, el taoísmo, el judaísmo, el romanismo, el sintoísmo, el sikhismo, el taoísmo, el zoroastrismo, entre otras religiones. Aparte, unamos las sectas: Iglesia Bostoniana, Niños o la Familia de Dios, Ciencia Cristiana, Testigos de Jehová, Mormones, Nueva Era, Dianética, Meditación Trascendental, Unitarismo, Pare de Sufrir de los brasileros, Camino Internacional de la Verdad, entre otras sectas. Todas las religiones, sectas, quieren hacer exactamente lo mismo. Yo no puedo creer que con el solo hecho de que el Hijo de Dios o que Cristo haya muerto yo reciba salvación. Algo tengo que agregarle. Entonces, o le agregan un libro, o quieren agregarle algo a la Biblia, o dicen, no, es Cristo más que yo suba a Monserrate de rodillas, Cristo más que yo me latigue la espalda, Cristo más que yo haga esto o aquello. Y no, nadie gana el reino de Dios por obras. ¿Por qué? Porque es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 9. Nosotros, los cristianos verdaderos, no tenemos una religión, tenemos un estilo de vida con Cristo, en lo cual nosotros hacemos buenas obras como muestra de agradecimiento del resultado de que estamos dando frutos, porque ya fuimos salvos gratuitamente, no por mis obras de inmundicia, porque mis obras y mi justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y recuerda que los trapos de inmundicia son las que utilizaban las mujeres en la antigüedad en su periodo menstrual cuando no habían toallas higiénicas. Asimismo son nuestra justicia. Esa justicia no tiene validez, es de hombres, de seres humanos. Mi salvación, mi socorro viene de Cristo, de su sangre, de su amor, de su perfección, de su sacrificio en la cruz. Y las buenas obras son en agradecimiento y muestra de que estoy empezando a crecer con Él. ¿Ves? Entonces todas las religiones y sectas buscan, a través de un sistema filosófico o pensamiento de sus fundadores, llegar a Dios por sus propios medios. Y lo único que han venido haciendo es engañarse a sí mismos y engañar a los demás. Y por eso se le llama la gran ramera, la madre de las fornicaciones, la madre de la que se vende con las mercaderías, la madre de la que se vende, la que vende la relación con Cristo por juntarse con el poder mundano, político y en el futuro del anticristo. Y en la actualidad también se ve. Y nos contaminamos los que queremos tener una religión con Dios, y entonces terminamos siendo también una secta, queriéndonos juntar con el poder político. Y Dios dice que a eso le llama ramera. Mujer que se vende a cambio de un beneficio principalmente económico. Tengamos mucho cuidado. Desde todos los tiempos, siempre la gente ha relacionado la religión con Dios, y la religión no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Si tú le dices a alguien, ¿usted de qué religión es? No, yo no tengo ninguna religión. Yo tengo un estilo de vida. Ah, ¿usted es ateo? No. ¿Quién te dice a ti que porque yo no pertenezco a una religión soy ateo? No, es que yo no pertenezco a un sistema filosófico ni pensamiento humano. Yo pertenezco a un estilo de vida espiritual con el autor de la Biblia, que es espíritu, y que me enseña a vivir espiritualmente a través de su palabra y del sacrificio de su único Hijo Jesucristo, que fue enviado aquí a la tierra, y que lo acepté y quiero seguir sus pasos.
pero no es un pensamiento humano, de ninguna manera, sino totalmente espiritual y bíblico. ¿Cierto? Entonces, de ninguna manera, me vengas a decir a mí que porque yo no pertenezco a una religión, entonces yo soy ateo. No, es que mezclan una cosa con la otra y no tienen nada que ver. ¿Sí? La religión no tiene nada que ver con Dios. Mira, porque religión es revolver, religión ligar. Es volver a ligar. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? La religión se la inventó el ser humano, con la primicia de querer intentar llegar a Dios por sus propios medios, pues no tiene nada que ver con Dios. Miremos un momentico aquí Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 21 y 22. Dice, Hechos 17, 21 y 22. Dice así: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, le dijo a las personas que estaban en ese momento: varones atenienses, en todo veo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también incluso un altar en el cual estaba la inscripción: dizque al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a este es quien yo os anuncio. Porque en este momento, estos varones atenienses, donde estaba Pablo visitando este lugar en el areópago, se para y de una cantidad de altares. Es como ese sistema de verdad religioso, donde cada ser humano quería a su manera tener un objeto, un santo, lo que fuera, que representara su relación con Dios. E incluso tenían uno que por si acaso decía al Dios no conocido. Por si acaso hay alguno que no conozcamos, pues pongamos ahí. Pues viene Pablo y astutamente con el poder de Dios dice: pues ese que ustedes no conocen es al que yo les predico, al que no se parece a ninguno de este santuario, sino al que espiritualmente no se puede comparar con el intento del hombre con querer tener una relación con Dios, sino que es Dios amándome a mí y sacrificándose por mí en una cruz. Quien te llama, te escogió, te apartó, te separó y te llamó antes de la fundación del mundo. Y tus ojos y los ojos de Dios vieron tu embrión, te predestinó, te llamó por profeta a las naciones de la tierra. Ese es Dios, no el que tú te has inventado. Bueno, les dijo a ellos ahí en ese momento. Entonces por eso digo que las religiones hacen mucho daño, porque no es la religión, es la relación con Cristo. Mira, además lo que dice Juan 14:6, que yo sé que ya tú y muchos nos los debemos saber de memoria. Dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre sino por mí. Este versículo tumba todas las religiones y aclara que Dios no tiene nada que ver con religión, ni Dios con religión. Eso es el hombre el que se inventó esta relación. ¿Quién se atrevió? Ni Mahoma, ni Buda, ni Zoroastro, ni ninguno a decir que es el camino que lleva a Dios. Ninguno. El único que se atrevió, porque tiene la verdad en su sangre, en su boca, fue Cristo. Y dijo: yo soy el camino, dijo Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ya no busquen más, ya no busquen religiones, ya no busquen por aquí, ya no busquen por allá. Dejen de andarse uniendo a la gran ramera, a la ciudad de Babilonia en el futuro. Ustedes que escuchan este video y están atravesando quizás en la gran tribulación, queriéndose juntar a lo que dice el falso profeta, que es el poder religioso. No busquen más. El único camino, la verdad y la vida es Cristo. Cristo. Él es el único.
Y nadie, por más de que busquen por aquí, que busquen por allá, que si le inclinan a una imagen, que adoren al sol, que se vayan a una pirámide, que hagan lo que quieran, nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo es nuestro Salvador. Es la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo en quienes fusionados con Él vive en nuestro corazón. Tenemos certeza de que Él nos resucitará y que cuando Él venga por su pueblo nos llamará y nos llevará en las nubes y nos alzará juntamente con Él. Y que gobernaremos con Él. No una religión. Él es el camino. Ninguna religión, ninguna secta, nada lleva a Cristo, al Padre, a Dios. Solamente es Cristo, nadie más. No es religión, es relación con Dios. Así que, hermanos, amigos, no caigamos en la religiosidad. Porque Dios aborrece la religiosidad. Aborrece los religiosos. Dios es el único que determina cómo nos salvamos en nuestra vida. Así que cuando escuches su voz, no te endurezcas. Y si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Esta es la gran ramera, el sistema religioso, la gran Babilonia que también reinará en ese corto tiempo también con poder junto al falso profeta en el Apocalipsis, como lo hemos visto en otros capítulos, para que haya claridad en este tema. Aquí no estoy acusando yo a ninguna clase de religión, sencillamente te estoy diciendo, salte del sistema religioso, porque el que la acusa es el mismo Cristo a través de la Biblia, y únete a un sistema de vida, a una relación directa con tu Dios que quiere amarte, bendecirte, y que no te confundas confundiendo a Dios y al cristianismo con una religión, con una gran ramera, con una ciudad como Babilonia que representa el sistema del diablo queriendo gobernar sobre las almas en la tierra. Y si tú que escuchas este video por primera vez, o has venido escuchando estas series o los devocionales, o has ido de pronto a los cultos, nos estás viendo, pero no has querido tomar una decisión radical, Dios te dice, solamente tienes que creer en que yo envié a mi Hijo Jesucristo, y que mi Hijo Jesucristo, enviado a la tierra, después de nacer a través de la Virgen María, siendo 100% humano, pero también 100% divino, porque tenía mi semilla, dice el Espíritu Santo, y que predicó el Evangelio, que murió en la cruz, y que fue a lo profundo de los abismos y de los infiernos, y al tercer día resucitó para darte vida juntamente con Él, y tú lo confiesas con tu boca y lo invitas a vivir en tu corazón, entonces serás salvo. No es por obras para que nadie se gloríe, es gratuitamente, solamente tú tienes que tomar la decisión y aceptarlo. Si así decides aceptarlo como tu esposo en tu corazón, entonces déjame guiarte en esta oración y con tu propia boca díselo tú, ¿vale? Déjame guiarte en esta oración, cierra tus ojitos. Y si Dios te convence de pecado y te redarguye y que hay un juicio, dile, Señor Jesús, hoy reconozco tu amor, y que aunque hay juicio para el impío, para la religión, para la gran ramera y para lo aborrecible, hoy, y aunque el hombre quiera llamarle de la manera que le quiera llamar a mi relación contigo, yo hoy digo, no es una religión, no es una secta, es mi relación contigo, así lo quieran llamar los demás como lo quieran llamar. Yo quiero iniciar, dile, una relación contigo. Por eso te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Dile, mujer y varón que me escuchas con tu propia boca, dile, he cometido este pecado, hay otros que no me acuerdo. Dile, he fallado delante de ti y te pido perdón, dile. Reconozco que he sido pecadora y pecador, pero hoy te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón habiendo perdonado mis pecados y pongas en orden toda mi vida. Gracias, Señor, dile, porque a través de tu Espíritu Santo estás en mi corazón ahora. Yo no sé
qué voy a hacer de mi vida o cómo voy a hacer de ahora en adelante. Pero te pido que mi nombre nunca sea borrado del libro de la vida, porque allí estamos escritos los que estaremos contigo toda la eternidad. Gracias, porque tu amor es grande, Señor. Dile, no sé cómo voy a hacer de ahora en adelante, dile la verdad, dile con sinceridad, pero yo voy a caminar contigo. Te pido que me ayudes y me guíes en mi nuevo caminar. Te pido que me enseñes y que me lleves a una iglesia de sana doctrina, donde yo pueda aprender tu palabra y tener una familia en Cristo. Dile gracias por este milagro de vida, porque hoy nueva criatura soy. Dile, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y hay una nueva vida que representa una familia que irá a Cristo, porque si yo creo, mi casa será salva. Dile, en el nombre de Jesús, amén. Déjame orar por ti ahora, familia hermosa, Iglesia Natán, iglesia que ve de otros lugares incluso estas enseñanzas de otros países y naciones. Padre, yo te pido por toda la familia mundial en Cristo Jesús. Te pido que nos ayudes a abandonar toda religión, a abandonar toda religiosidad, y que nuestro corazón esté lleno de tu amor. Aléjanos de mezclarnos con esa ramera de esa ciudad Babilonia inmunda, y queremos ser, es como tú quieres que seamos. Vidas, hijos, que verdaderamente te obedezcamos. Que cometemos fallas, sí. Que cometemos errores, sí. Pero que estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por estos estudios, Señor, y por enseñarnos, porque tú eres el que nos enseña, la Biblia. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Te damos gracias, te bendecimos, adoramos y exaltamos tu nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, querida familia que nos ve por Facebook, por YouTube, recuerda, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, miembro activo de esta tu iglesia, tu familia Natán, conocido en las redes sociales también como Juancho Aconsejando Ando. Esparce, comparte estos videos también, por favor, los devocionales. Todos los días nos conectamos a las 7 de la noche, exceptuando el martes, pues que es por la mañana o por la tardecita mañana. Y el sábado, pues si no tenemos devocional, pero sí el domingo tenemos culto presencial. Recuerda que estamos ubicados en Bogotá, Colombia. Ministerio Misionero Internacional, Iglesia Cristiana en Natán, un regalo de Dios a las naciones. Estamos ubicados en la carrera 3A Este, número 4332 Sur, barrio La Victoria, a las 9 de la mañana en nuestro servicio, si quieres venir a visitarnos aquí en Bogotá, Colombia, en el sur de Bogotá. Muchísimas gracias por tu atención, espero que Dios nos haya enseñado y hayamos aprendido mucho hoy. Continuaremos con nuestra serie, se viene quiénes son los dos testigos del Apocalipsis, vamos a ver, luego el final de la guerra del Armagedón, la segunda venida de Cristo y muchas sorpresas más de parte de nuestro Señor Jesucristo en esta serie que se llama Más allá de la muerte, su devocional de estudio. Gracias, bendiciones y recuerda estar tranquila, tranquilo, feliz. Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y estamos en el año del reposo y el descanso en el Señor Jesucristo. Gracias y bendiciones.